Voy a terminar hoy el tema que empecé el viernes, y si estuvo el viernes pues va a tener mucho más contexto, ¿no? Pero creo que pude haber titulado esta pequeñita serie la coherencia de Samuel versus la incoherencia de Saúl. Porque cuando contrastas a estos dos hombres ves algo completamente diferente. Cuando ves la vida de Samuel y la comparas con la de Saúl, pues están haciendo algo diferente los dos, pero es contrario, es un contraste. Y Dios me empezó a hablar de esta forma, usando esa palabra incoherencia, y yo entendí, en mi espíritu pude hacer esa conexión de qué se trataba. Entonces, durante el servicio, ¿verdad?, dije, cuando alguien se enferma físicamente, llamémosle virus, llamémosle bacteria, otra cosa, cuando el cuerpo no está funcionando como debe o al 100, ¿verdad? Podemos entender que está experimentando una incoherencia, está experimentando un desbalance. El cuerpo ahora está peleando en contra de algo que no es coherente con el resto de su sistema. ¿Estamos escuchando? ¿Verdad? Si es una cuestión del corazón, si es una cuestión de los pulmones, un hueso, una coyuntura, etc. Cuando el cuerpo está ocupado en tener que echar fuera eso que está causando la enfermedad, entonces es lo que nos explica lo que es una incoherencia. Quizás le ha sucedido a usted, escucha a personas, habla con personas y de pronto se da cuenta que están hablando puras incoherencias. O sea, no tiene sentido lo que están diciendo. Entonces, esa es la idea que se está manejando en este tema. Cuando hablamos de las incoherencias que Satanás proyecta, entendemos que es un estado donde la persona piensa, habla, siente y se comporta de una manera incongruente a la verdad de Dios, de una forma incongruente a la voluntad de Dios. Y esto sucede porque es una persona que no tiene comunicación con Dios. O sea, él no está escuchando la voz de Dios. Está haciendo dinámicas aprendidas, está haciendo actividades aprendidas que aprendió, pero no está oyendo la voz de Dios. Entonces, cuando eso sucede, se trata de una incongruencia espiritual. El engaño reside en que el enemigo te induce, incluso hasta te abre la puerta para que tú hagas una actividad que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios para ti. Entonces, cuando eso sucede, tú ya eres incoherente. ¿Alguien puede decirme? Estás moviéndote en incoherencias porque no oyes la voz de Dios, no tienes comunicación con Él, pero estás haciendo una actividad que es de Dios. Y ahí está el engaño. Y es una incoherencia, ¿sí? Para esto, acompáñenme en Hechos 16,
Hechos 16. Usted ya conoce esta historia. Hechos 16, 6 al 10 dice, este es el apóstol Pablo, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron, diga conmigo, intentaron. Se estaban calando. Escuche, con Dios no se cale. ¿Está oyendo? No se cale. Si no sabe, no haga nada. No intente. Porque ahí es cuando se presenta Satanás para abrirte una puerta. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ellos están buscando predicar la palabra. Diga conmigo, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Quiero que vea el engaño al enemigo. ¿Qué tiene de malo? Es la obra de Dios. Voy a ir a predicar. ¿Por qué no me deja el Espíritu Santo? ¿Por qué me lo prohíbe? ¿Por qué no me lo permite? ¿Por qué no quiere que haga su obra? Entonces Satanás ahí se presenta. Ahora escuche, quiero que capte esta parte. Diga conmigo, no sabían a dónde deberían de ir. ¿Está viendo esa parte? No sabían. No sabían. Habían pasado por aquí, habían pasado por allá, y el Espíritu Santo no les permite hablar la palabra en Asia. Y luego intentan ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permite. Escucha, cuando tú vas a hacer algo para Dios, su voz va a ser contundente, su voz va a ser inconfundible, su voz va a ser clara. Tú no vas a tener ninguna duda que eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Ahora, no siempre sucede como estamos por leerlo, pero puede, pídalo. No tiene nada de malo pedirlo. Pero dice entonces el versículo 8, dice: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. O sea, ya van en otro rumbo. Y lo dice el 9, y le mostró a Pablo, ¿quién? Dios, una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, el destino a donde ellos debían ir a predicar no era Asia, no era en Asia, no era en Bitinia, no era en Misia, era en Macedonia. Hasta que el Espíritu de Dios no se nos revela de una forma tan clara. Dice: enseguida procuramos partir, dando por cierto que Dios nos llamaba. Ahora, ¿qué sucede si Pablo se va a Asia? ¿Qué sucede si se va a Bitinia y no a Macedonia? Él va desprotegido, él va sin la unción, él va sin la aprobación del Espíritu.
hubiera hecho la actividad de predicar, porque es lo que sabía hacer, es lo que hacía, es lo que sentía que estaba llamado a hacer, pero no hubiera pasado nada, no se hubiera manifestado nada, porque no era ahí a donde él debía de ir. Pero escuche, si él insiste, y grábese esto por favor, si él insiste ir hacia, el mismo Satanás le abre la puerta para que vaya. ¿Está escuchando? Porque no era la voluntad de Dios. Entonces es lo que está pasando hoy con muchos cristianos. Se están enfocando en la actividad porque es de Dios y no están escuchando la voz de Dios. Entonces, cuando alguien ya está en desobediencia, la actividad es una incoherencia, porque no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Entonces, usted nunca debe decir que tiene de malo que yo vaya y lleve esto o predique. Va a ser una incoherencia si Dios no le dijo, si no era de parte de Dios. Y ahí es donde el enemigo, ¿verdad?, se aprovecha y toma ventaja de los hijos de Dios. Escuche, Satanás prefiere que 5,000 hagan actividades que 5 que oigan la voz de Dios. Actividades no es lo que salva a la gente, no es lo que la transforma, no es la que la sana, no es lo que manifiesta el poder de Dios. Actividades no. Lo que lo hace es cuando alguien está oyendo la voz de Dios. Entonces no permita que una actividad de Dios le dé la impresión que usted está en su voluntad. Ese es parte del engaño. Ponga atención a ello. Tiene que poner atención. Oiga la voz de Dios. Debido a que una incoherencia es ignorancia de la voluntad de Dios, entonces significa que la persona está cortada de la comunicación y comunión con Dios. Pablo se hubiera vuelto incoherente si se va a los lugares que le fueron prohibidos, siendo impulsado por el engaño de una actividad. Incluso el enemigo le va a dar otras cosas que decir mientras esté ahí, porque ya entró en una incoherencia, ya está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, para evitar, ser manejados por incoherencias y ser engañados por actividades, lo que tenemos que hacer es oír la voz de Dios. ¿Cómo se oye, pues, la voz de Dios? ¿Por qué Dios quiere hablarte a ti? ¿Por qué Él quiere o Él va a querer hablarte a ti? Le digo de antemano, no le voy a dar ningún secreto, no le voy a dar pasos para aprender a oír la voz de Dios, no, pero sí le voy a decir lo que usted necesita hacer, buscar, y sobre todo la condición en la que usted debe estar para oír la voz de Dios. En otras palabras, ¿quiere ver ángeles? Usted tiene que estar preparado. ¿Quiere oír la voz de Dios? Usted tiene que estar preparado. ¿Quiere ver milagros y maravillas? ¿Queremos verlos? Tenemos que estar preparados. Entonces aquí, una de las cosas que vamos a ver hoy es ¿qué es lo que haces antes de oír la voz de Dios? ¿Qué es lo que haces antes de oír la voz de Dios? ¿Cómo te preparas? Tienes que estar preparado para oír la voz de Dios. De otra manera, no la vas a oír. No importa que tú le grites, le clames, le gimas, quiero oír tu voz. Hay algo más que
se debe estar haciendo. Hay una condición que Él requiere de aquellos a quien Él les habla. Ahora mire, este es un tema que se puede extender, pero aquí nada más quiero decir lo siguiente. Dios en su gracia y en su misericordia le habla al hombre, especialmente cuando lo quiere salvar y cuando quiere corregir su camino, lo que está haciendo. Por ejemplo, el apóstol Pablo había estado persiguiendo a la iglesia, los estaba llevando a la cárcel, estaba consintiendo que algunos de ellos los mataran a los cristianos. Y en uno de los viajes que él estaba haciendo, iba ya con cartas de autorización para prender, arrestar, llevarse a cristianos, aquellos que eran seguidores de Cristo, y rumbo a esa misión religiosa, el Señor le habla. Entonces uno diría, pues él no estaba preparado para que Dios le hablara. Lo que Dios estaba haciendo es que lo estaba corrigiendo, lo estaba enderezando. Pablo todo este tiempo, Saulo, estaba bajo la impresión que lo que él estaba haciendo era el servicio a Dios. Diga conmigo, una actividad. Pero él se estaba moviendo en incoherencias. Es un engaño, uno de los engaños más grandes que usa Satanás. Imagínate pensar que estás haciendo algo para Dios, en servicio a Dios, y nada, estás trabajando para el enemigo. Eres incoherente a la voluntad de Dios. No es hasta que Dios se manifiesta a él, lo corrige, endereza su camino, que entonces Pablo se convierte coherente. Y las mismas escrituras que él usó para perseguir a los cristianos, ahora usa las mismas escrituras para comprobar que Jesucristo es el Señor. Entra en coherencia, ¿sí? Pero mire, este pasaje le va a decir todo. Primera de Samuel capítulo 3. Vayan ahí conmigo. Primera de Samuel capítulo 3. Si conoce la historia, Dios le tuvo que hablar a Samuel 3 veces. 3 veces. Pero Samuel no había conocido la palabra de Jehová. Y aquí obvio que está claramente implícito que no había oído su voz. No sabía que era Dios el que le estaba hablando. Cuando Dios le habla a Samuel, las primeras 2 veces él va con Elí, el sacerdote. Heme aquí, me llamaste. Heme aquí, me llamaste. Y ya para la segunda vez Elí sabe, que esto es lo que está pasando. Y tomamos aquí en el versículo 7, 1 Samuel 3:7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ahora mire, quiero señalar aquí algo muy importante. Dice que no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Nuestra hermana Vicky compartió hace poco. Dice, después de tantos años, dice, yo volví a nacer este enero. Sí, Señor. Pero estaba en la iglesia. Iba a la iglesia. Ha servido en la iglesia. Ha hecho muchas cosas. Yo no sé si entiende usted la implicación de esto. La palabra dice que el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la hermana dijo, yo volví a nacer este enero.
después de tanto tiempo. Lo que estamos leyendo aquí es que Samuel estaba en la casa de Dios. De hecho, cuando Dios le habla, él está dormido cerca del arca del pacto. Él ahí creció, Samuel. Ahí se crió. Él estaba familiarizado con todo lo del templo, pero no había conocido a Jehová. Escuche. Tenemos que preguntarnos, Dios mío, ¿cuánto tiempo he andado entonces incoherente? Nada más haciendo. De oídas te había oído. Mis ojos no te habían visto. Versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Diga conmigo: ya oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo, permítame, ya oye. Aleluya. Estas incoherencias son las que vemos con personas que han estado en algún sistema de creencia por años, toda su vida, y son incongruentes a la verdad de Jesús. Viven en incoherencias. Las incoherencias cortan la comunicación con Dios. Y Satanás ha logrado, desde su caída, crear algunas incoherencias muy sofisticadas. Y por eso existen muchos sistemas de creencia en el mundo. En cuanto a los hijos de Dios, los que estamos aquí, ¿cómo pues oímos la voz de Dios? ¿Qué es lo que mueve a Dios a querer hablar contigo? Para tratar el tema de cómo oír la voz de Dios, primero se tienen que hacer algunas suposiciones fundamentales. Unas suposiciones fundamentales. Cuando usted ve, vaya a YouTube, busque cómo oír la voz de Dios. How to hear God's voice. Ahí va a encontrar una gama de videos que le van a decir lo que usted tiene que hacer para escuchar la voz de Dios. 4 pasos. El secreto para oír la voz de Dios. Y rápido empiezas a escuchar. Yo quiero saber el secreto. O sea, ¿cómo está esta cosa? ¿Cómo es que esta gente sabe el secreto y yo no? Y así, ¿no? Pero escuche, se tiene que notar algo, que ¿a quién le están hablando? Cuando hacen un video, ¿a quién le están hablando? Ellos piensan, le estoy hablando a un cristiano, le estoy hablando a un seguidor de Cristo. Pero están haciendo, creo yo, deben de hacer unas suposiciones de a quién le están hablando. Digo, porque hay mucho cristiano hoy, hay mucha persona que se llama cristiana hoy y no la es. Simplemente no la es, ¿verdad? Pero ahí sí hay unas suposiciones que debemos hacer. Usando el ejemplo del joven Samuel, antes, ya conmigo, antes. Escuchen, esto por favor no lo pierda de vista. Antes que la hermana Vicky naciera de nuevo, estuvo haciendo todo lo que estaba haciendo.
antes. Padre, abre los oídos. Antes que Dios dijera, ya está listo para que yo le hable. Antes que Dios le hablara, la condición, diga conmigo condición. ¿En qué condición está usted? Es una que lo prepara para oír la voz de Dios. Tiene que estar preparado. La condición de Samuel era que él estaba dedicado a la casa de Dios y ministraba delante de él. Este es el desarrollo, este es el crecimiento de Samuel. Mire, de Juan Bautista y de Jesús se dice que ellos crecían, se desarrollaban y crecían en favor y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Are you ready? ¿Está usted listo? Lea primera y segunda de Samuel 2:26. Nos estamos yendo hacia atrás. Léalo. No le digo léelo porque va a pensar que le estoy diciendo léelo. Léalo. Primera de Samuel 2:26. Si alguien lo encontró, léalo fuerte, en voz alta. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Y era qué? Acepto. Aceptado. Gracias. Luego Reina Valera. Iba creciendo porque fue dejado ahí desde niño. Pero escuche, tuvo que llegar a un punto, a un momento en su vida donde Dios dijo, ya me es acepto. Fue un momento. Es un evento que toma lugar en ese ámbito espiritual, salud, donde Dios dice, me es acepto. De Jesús tuvo que decir el Padre, este es mi hijo en el cual tengo ¿qué? Contentamiento. O sea, tienes que estar pre es antes, preparado. Para que cuando Dios diga, me es acepto, está preparado, ya va a oír mi voz. Está preparado. ¿Qué es lo que mueve a Dios, pues? A querer revelarte su voz. Que estás en la condición de oír su voz. Estás en la condición de oír su voz. Escuche, le voy a decir esto. Yo no soy nadie, pero lo digo con entendimiento. Si usted no oye la voz de Dios, por el momento se va a tener que conformar a oírla a través de su pastor. Porque usted no la oye. O a través del profeta, o a través del apóstol, si los hay en verdad. O el evangelista, o el maestro. Cuando usted empiece a oír la voz de Dios, créame, va a ser otra cosa. Va a ser otra cosa. Pero a mí me habla. Yo escucho su voz. Lo que yo le estoy enseñando hoy no sale de mí. Yo no me lo inventé.
Dios me lo está hablando, me lo habló. ¿Sí? Tienes que estar en la condición de oír su voz. Entonces la parte suya es que usted se tiene que preparar. Se tiene que preparar. En el caso de Samuel estamos viendo Ana, si usted sabe la historia, no tenía hijos. Y ella, oh my God. Yo pienso que esa preparación se la pasó a Samuel. Ana no dejó de orar hasta que se embarazó. No sé si me está viendo. Oh, you want to have a baby? Get ready. No me está viendo. ¿Quieres un ministerio? Prepárate. ¿Quieres que Dios te use? Prepárate. ¿Quieres que Dios te hable? You better get ready. Like get ready. No, like get ready. Ana tuvo que parir antes de parir. Estoy hablando en chino, créame, no es código. O sea, Pablo le dijo a los Gálatas: estoy otra vez de parto con ustedes hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Ana podía haber dicho: ¿saben por qué lloro y gimo y grito? Elí la veía y creía que estaba borracha, que quién sabe qué le está pasando a esta mujer. Y Ana le dijo: yo no estoy bien. I'm getting ready. Yo no estoy borracha, yo me estoy preparando. Yo no estoy llorando por llorar. Yo ya estoy en parto. Yo ya estoy en dolores de parto hasta que esta criatura sea formada en mí. Y Dios le dice: acuérdate de mí, le dice. Y Dios lo envía y le dijo: y si me lo das, yo lo dedico a tu casa. Algo estaba pasando con ella. Era algo más que una cosa de mujer. Porque como que no tiene sentido, ¿verdad? Quiero un hijo, pero no lo voy a criar. Una vez que sea destetado, yo lo voy a dejar a la iglesia. Voy a dejarlo en el templo. Y así fue. Y Elí crece ahí, ahí se desarrolla. Ahí conoce todo lo del templo. Es un sacerdote. Dice que ministraba delante de Dios con el efod de lino puesto. Se preparaba, se ponía las ropas para ministrar delante de Dios, aunque no lo conocían. Híjole. Amén. Eso. Amén, amén. Aunque no lo conocía, él se preparaba. Nosotros sabemos qué hacer y no lo hacemos. Y queremos que un canto nos toque. Ay, ojalá y hoy canten, etcétera. Porque cuando escucho ese canto, híjole, cómo me toca. No, it doesn't. It's your emotions. It moves you. It moves you. Como un borracho. Déjenme llorar, porque estoy herido. Ay, cómo me gusta esa canción. Me llega hasta el alma. Así están algunos cristianos. Los más viejitos, y no se canta allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Ay, estos coritos. ¿Is that what you got ready for? ¿Para eso te preparaste? ¿Sí me está viendo? ¿Para qué te estás preparando? Ana se preparó para ser mamá desde antes que tuviera una criatura en su vientre. She got ready. She got ready. Todos
lo pudieron haber tocado a usted hoy si tan solo hubiera llegado preparado. Queremos ver muchas cosas, pero no estamos en la condición, no nos hemos preparado. Se tienen que hacer algunas suposiciones. Un a priori santo debe estar presente en la persona. Un a priori santo debe estar presente en la persona. Quiere decir que para cuando tú te presentaste delante de Dios, tú estabas preparado para todo lo que Él quisiera hacer. Bueno, pastor, o sea, yo sí le digo a Dios: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Pero no sé si te preparaste para que hiciera contigo todo lo que Él quiera. Amén. Una cosa, escuchen, nosotros los cristianos hablamos tan bonito, tenemos una fraseología, un lenguaje hermoso. No, hombre, y lo escuchamos y decimos amén, aleluya, gloria a Dios. Dios está contigo como poderoso gigante. Amén. Cosillas que se usan, dinámicas que se usan. ¿Quién vive? No, la gente ni resiste, la gente ni aguanta. Es como que lo tienen que soltar. Cristo. Y a su nombre, gloria. No lo pueden detener. Yo no estoy diciendo que la gente no lo diga sinceramente, no lo diga del corazón, pero escuchen, mis ovejas oyen mi voz. Amén. Y dicen amén, aleluya y gloria a Dios, porque me están oyendo. Eso tiene que haber un a priori, un antes. Diga conmigo, antes. Son unas suposiciones fundamentales que deben hacerse, que deben estar presentes en la persona para que pueda oír la voz de Dios. Sin esto no las puede oír. Escuchen, ¿sabes lo que a veces te detiene, te impide oír la voz de Dios? Una incoherencia, una incongruencia de un comportamiento tuyo, pensamiento, actitud que no va con la voluntad de Dios, que no va con su palabra. Es lo que te impide. An attitude, una actitud, es una incoherencia. Cada vez que tú desobedeces, escucha, cada vez que tú desobedeces la palabra de Dios, te conviertes en una persona incoherente. Como cuando entra en algo al cuerpo que no debe estar ahí, te enferma. Es una incoherencia. No funciona con el sistema. Está haciendo otra cosa. Pero ahí está, ahí se metió. Es una incoherencia. Un virus es una incoherencia, una bacteria es una incoherencia, algo que entra al pulmón es una incoherencia, no debe estar ahí, está causando problemas. Amén. Y tiene que ser sacada esa incoherencia. Y hay de ti que sabes lo que debes hacer y no lo haces. Debe suponerse pues, ¿quieres que Dios le hable? Debe suponerse pues que la persona es nacida de nuevo del Espíritu Santo. Debe suponerse que la persona está caminando en el fruto del Espíritu, viviendo en santidad y manifestando comportamiento que está en obediencia a la palabra de Dios. Es decir, la persona no manifiesta comportamiento incoherente a la palabra de Dios.
Debe suponerse que la persona mantiene renovado el espíritu de su mente, y debe suponerse que la persona ha tomado dominio de su lengua para no hablar palabras corrompidas. Samuel no podía estar diciendo y hablando incoherencias y luego esperar que Dios viniera. Yo no sé si notó ahorita, Dios hizo algo para mí bien maravilloso. No sé, no tengo ni la palabra para describirlo honestamente. Ya para cuando ya hablar con Samuel, dice, y Jehová se paró. Aleluya. Te acepto tanto que me pongo de pie. Samuel, Samuel. Algunos dicen es que dio una doble unción. Posible. Samuel, Samuel, heme aquí tu siervo. Ya voy. Él ministraba delante de Jehová, se ponía el efod de lino, yo no sé si era el lugar donde él siempre dormía, pero en esta ocasión estaba ahí acostado cerca del arca de Jehová, que es la presencia de Dios, y Dios le empieza a hablar you gotta do some things that really get you ready to hear God's voice. You pray? That's good, because you do need to. But what else are you doing? What behaviors and attitudes are you taking care of that don't turn you into an incoherent person, into a person that really doesn't make sense? Samuel estaba haciendo todo lo correcto y estuvo creciendo, y dice, y era acepto a Jehová. Era acepto a Jehová. ¿Tú te diste cuenta cuando maduraste? ¿Te diste cuenta? Sí, pastor, cuando empecé a usar desodorante, perfume. ¿Te diste cuenta cuando te hiciste hombre, niño? ¿Te diste cuenta cuando te hiciste mujer, niña? Pablo dijo, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, tomaba decisiones como niño, pero cuando ya fui hombre, él se dio cuenta cuando se hizo hombre. Fue un momento marcado en su vida, fue un evento. Así como Samuel llega a un punto donde Jehová dice, este ya me es acepto, está listo, está preparado. Le voy a hablar. Una vez que este fundamento existe en la persona, lo primero que necesita entender es que Dios le quiere hablar. Dios te quiere hablar, pero tú tienes que prepararte mientras. ¿Sí? Por eso lo salvó. En una relación tiene que haber comunicación. Decimos que tenemos a un Dios relacional, que estamos en relación con Dios, no tenemos religión, una relación. En una relación hay comunicación. Si no estoy oyendo la voz de Dios, necesito ver por qué. ¿Qué está impidiendo o deteniendo a Dios de hablarme? Escuche, esta parte es muy importante.
¿Qué está deteniendo a Dios de hablarme? ¿Qué hay en mí que todavía no me hace acepto a Dios? ¿Qué está pasando? Y si antes te hablaba y ya no te habla, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué parece que entramos así como en un silencio? Pero Dios te quiere hablar, Dios nos quiere hablar. Diga conmigo, Dios me quiere hablar. ¿Ok? Pero como en el caso de Samuel, Dios pues es el que inicia la manifestación de su voz. Hermano, no hay secretos, no hay pasos. No hay, si tú haces esto, vas a oír la voz. No, no existe. Nadie puede hacer a Dios que hable. Nadie. Él es el que toma la iniciativa de manifestarte, revelarte su voz. Tu parte es prepararte de antemano, llegar a un punto y momento que Dios va a determinar, donde va a decir: ya está preparado, ya está preparada, le voy a hablar. Amén. Le voy a hablar. Ya me lo termino. Como punto de partida, where do I start? ¿Dónde empiezo pues? A Samuel fueron y lo dejaron en el templo. Yo ya estoy muy grande para que hagan eso conmigo, dices. Ya no me pueden dejar ahí. Aparte que el pastor no me va a dejar vivir ahí. No. Y yo no lo voy a criar tampoco. Samuel tuvo ese privilegio. Crece en el templo. Es sacerdote. Ministraba delante de Jehová. Escuche. Reciba eso en su espíritu. Aunque no conocía a Jehová, no estaba de oquis. No estaba de oquis. Usted tampoco debe decir, bueno, entonces hasta que yo no oiga la voz de Dios, I'm not gonna do anything. No. Tampoco funciona así. Porque tienes un entendimiento de Dios, tienes un conocimiento de Dios. Él ministraba delante de Jehová, él hacía todo lo que se hacía ahí en el templo, mejor que los hijos de Elí, mucho mejor que los hijos de Elí, el sacerdote. ¿Dónde empiezo? 2024 está por terminar. ¿Dónde empiezo? Take a year. Usted ya ve cómo el tiempo se está pasando. Tómese el 2025 y dedíquese a lo siguiente. You should have been doing it already. Pero métase en serio. Métase en serio. Como punto de partida, primero entendemos que la voz de Dios se accesa por medio de su palabra escrita y por medio de la comunión con Él en oración. If you're not reading this, you don't care about His voice. Come on. Amen. You got time for everything else. You got time for everything else, even to complain. You got time for that, but you don't have time, and you don't make time because you say you're too busy. You say your schedule doesn't allow it. You say you get tired. You say you don't understand it. Well, I wonder why. But if you're not reading this, you don't care about His voice. This is like a test. Are you listening? Amen. It's a test. God is looking at you and saying, you don't even pick up what I wrote down. You want to hear my voice? Why don't you start here? Start reading it. Aquí se tiene que empezar. Si no te interesa la voz de Dios escrita,
no la vas a oír. Escucha, a mí no me ha sucedido, yo quisiera poderla oír audiblemente. Audiblemente. He olido su presencia. La he olido. No se la puedo escribir. Pero no he oído su voz audiblemente, pero sí me habla mi espíritu. Pero escuchen, this is where you start. I'm going to tell you why. Aquí es donde se empieza, ¿sí? Samuel, aunque era ya joven, ¿sí sabe lo que había estado haciendo todo ese tiempo? Había estado aprendiendo los libros de la ley, el Pentateuco, los primeros 5 libros. Por eso después él sabía cómo hacer sacrificios, él sabía todo lo relacionado con el tabernáculo. Empezó aquí. Y llega a un punto donde Dios dice: eres acepto. You're ready. Let me talk to you. Gotta start right here. Because listen, sometimes we say things that we don't know because we haven't even read this. And we just say, well, it doesn't make sense to me. What the pastor says. Read more. Read more. Gotta read more. Why? When you make time, and even to do this, you have to prepare, right? You can't come and get it and say, because the pastor said. I don't even know where to start. ¿Ya? Voy a leer la Biblia y pues nada más porque dijo el pastor. A ver qué pasa. ¿Así se prepara? ¿Así se prepara? No. Escuche. No la idolatre. No la idolatre tampoco. No se debe idolatrar la Biblia. Pero aquí está la voz de Dios. Respete. Acérquese con temor y temblor. Dijo mi mamá que una vez un predicador iba a predicar, agarró la Biblia y dice que la aventó así en el púlpito y dijo: honestamente yo no sé ni de qué predicarles porque aquí no hay ni 3 moscas. Aquí. ¿Usted cree que Dios le estaba hablando a ese hombre? No. ¿Estaba preparado? No. ¿Estaba incoherente? Sí. Y dijo una incoherencia. Acérquese con temor y temblor. No, esta no es una actividad. Escuche, esta no es una actividad. Diga conmigo: este es pan. Y cuando te sientas, te acercas a la mesa del Señor. Escuche, estoy usando el lenguaje del tabernáculo. Inmediatamente enfrente de la mesa de los panes estaba el candelabro, arrojando luz a la mesa, al pan. Ese es el Espíritu Santo. Cuando tú abres este pan, te acercas a la mesa. Diga conmigo: leer la palabra de Dios es un tiempo que Dios preparó para el Espíritu Santo y para mí. Porque si Él no está ahí arrojando luz, tú no la vas a entender. Pero no quiere decir que cuando empiece a leerla y no la entiendo, que ya no debo leerla. No. Escuche, embarácese.
entre en dolores de parto, aún desde antes. You gotta want it. You gotta want it. You gotta prepare for it. It's just not gonna happen. You have to get ready. Yo se lo he dicho en otras ocasiones. Yo tengo ya años haciendo esto. Yo no me preparo para predicarle a 5 personas. Yo me preparo para predicarle a 50,000, a 100,000 o más. It's gonna happen. Ahora, si no me preparo, cuando me inviten, yo voy a decir, ¿cuántos? Oh, no. Oh, no, yo no estoy listo para eso. Exactly. ¿Y quién va a estar ahí? No, pues van a estar todos los doctores y PhDs, y etcétera, etcétera, del cristianismo ahí. Oh, no, yo no estoy listo. Right? If you don't get ready, si no te preparas, tienes que estar preparado. Como punto de partida, primero entendemos que la voz de Dios se accesa por medio de su palabra escrita, ¿sí? Y número 2, por medio de la comunión con Él en oración. Por medio de la comunión con Él en oración. Cuando estés delante de Dios, Dios te va a decir, tú nada más tenías 2 responsabilidades. Era buscarme en mi palabra escrita y tener comunión conmigo. You just had 2 jobs. Y usted sabe, si puede ser honesto, que batallamos para hacerlo. No lo hacemos. Hacemos todo. Lo que debemos estar haciendo como sacerdotes. ¿Dónde está tu afón? Allí en el closet colgado. ¿Cuándo fue la última vez que te lo pusiste? Ahora, ¿por qué? Porque, mire, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que Dios preparó para nosotros? ¿Por qué esto? Right? ¿Qué quiere que leamos? Mi suegra no sabía leer. ¿Sabe cómo aprendió? Con la Biblia. ¿Sabe quién le enseñó a leer? El Espíritu Santo. Porque se quiso preparar. ¿Sí? El tiempo dedicado a la lectura de la Biblia y la oración es un tiempo sobrenatural. Escuche, es un tiempo sobrenatural. Tú debes agarrar esto y empezar a temblar. Oh my God, ¿qué me vas a hablar? Háblame, Dios mío. Háblame, Señor. Háblame, Señor, por medio de tu palabra. Dime, ¿dónde empiezo? Dime cuál libro quieres que lea. Señor, tú háblame. Tú háblame. Y escuche, y lea cada palabra. Póngale atención. Todo su ser. Y hágalo con la expectativa que Dios le va a hablar. Que usted va a entender su voz escrita. No se allegue a esto como que es una actividad. Este es un momento, esta es una oportunidad que Dios ha preparado para nosotros, su sobrenatural. Aleluya. Gloria. No es cualquier libro. Es la voz de nuestro Dios. Aquí. Y te quiere hablar. Empieza aquí. Empieza aquí. Así empezó Samuel. Para cuando Dios le habla, él ya sabe todo lo del Pentateuco. Él sabe toda la ley. Se preparó. Eso es un tiempo sobrenatural y espiritual creado por Dios para el Espíritu Santo y para ti.
Se trata de una reunión activa. Escuche, de una reunión activa entre el Espíritu Santo y tu espíritu. Es una comunión que empieza a tomar lugar. Es una interacción porque estás en relación con Él y Él quiere hablarte. Cuando te dedicas a leer la palabra de Dios y a la oración, el Espíritu Santo se presenta porque Él sabe que sin Él no la vas a entender. Y sin Él no vas a oír la voz de tu Dios. Entonces, Dios te empieza a hablar cuando pasas este tiempo con Él. Cuando tú te dedicas a estar en la presencia de Dios. Gracias. ¿Cómo te prepara tu palabra, su palabra? ¿Cómo te prepara su palabra para oír su voz? Cuando la lees, ¿cómo te prepara? ¿Qué hace esto contigo? ¿Sabes cómo te preparas? Esta es una de las cosas. Créame, yo pudiera hacer todo un seminario de esto. Una de las cosas que va a pasar es esto: es que va a empezar a sacar tus pensamientos y va a empezar a introducirlos de Él a tu espíritu. ¿Me explico? Va a sacar todas las mentiras que han estado en ti y va a meter verdad en tu espíritu. Va a sacar todas las incoherencias que andan ahí flotando, haciendo desorden y caos en tu vida y desbalanceándote, y te va a hacer y te va a convertir en un hombre de Dios coherente y en una mujer de Dios coherente. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú ya empiezas a pensar como Dios piensa. Empiezas a sentir el corazón de Dios. Empiezas a sentir su presencia. Y va a llegar un momento que te va a hablar. Primero te tiene que preparar. Y tú tienes que venir voluntariamente a decirle: Dios mío, he estado incoherente, necesito que me pongas en orden. Escúcheme, esta es la única manera. No hay otro pensamiento, no hay ninguna filosofía que traiga sanidad al alma y al espíritu del hombre, más que las palabras que salen del Dios viviente. No la hay. Dios te prepara para oír su voz con su palabra y la comunión con Él por medio de la oración. Entonces hay dos cosas cruciales que Él hace cuando tú lees su palabra y pasas tiempo con Él en oración. Hay dos cosas que suceden y estas son fundamentales para que Él te empiece a hablar. Primero es que te santifica. Te santifica. Y la segunda es: renueva el espíritu de tu mente. Dios no le puede hablar a alguien que no piensa como Él, que no habla como Él, que no usa sus palabras, las de Él,
Él no viene con alguien que habla incoherencias. Primero con su palabra lo prepara y lo alinea a su voluntad. Entonces, lo que la palabra de Dios hace, escuche, es que busca remover el ciclo corrupto entre la mente y la lengua. Come on. El ciclo corrupto entre la mente y la lengua. ¿Todavía no te das cuenta que todo el negativismo que sale de tu boca es incoherente a la voluntad de Dios? Dice: ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Ninguna. You gotta work on that. You have to get ready. Yes, sir. You're not ready. You're not ready. No estás listo, right? Y la forma que lo hace es que tiene que renovar el espíritu de tu mente con su palabra. Tiene que renovar el espíritu de tu mente con su palabra. No pueden ser tus pensamientos, no pueden ser tus palabras, no pueden ser tus sentimientos. Tiene que ser lo que Él habla, lo que Él piensa y lo que Él dice. Usted ya lo sabe, pero note una vez más en Romanos 12:2 lo que dice, porque contiene la llave, si gusta, para conocer y, diga conmigo, experimentar la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios se tiene que oír su voz. Eso es lo que estamos hablando, es lo que estamos tratando. Romanos 12:2. Si esto no sucede, usted no está preparado todavía. Dice: no os conforméis a este siglo. A propósito, antes de eso dice: ofrece tu cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Tienes que ser un sacrificio vivo y santo. Va a doler. Dice: no, 12:2 dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmate, y aquí es como toma lugar, por medio de la renovación de tu entendimiento o de tu mente, para que compruebes, experimentes, disciernas cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si la mente no está renovada, no se puede discernir, oír, experimentar la voluntad de Dios. Simplemente no se puede. Vas a hacer actividades, vas a hacer aquello que tú dices: esto es de Dios, pero vas a estar incongruente. Lo que piensas, dices, si vuelves a reforzar en la mente, que en torno es reforzado por la lengua. Se tiene que romper ese ciclo. No se puede oír la voz de Dios cuando la vida mental, personal y las declaraciones corruptas de la lengua no están santificadas ni renovadas. Y si esas son las que hacen más ruido en tu cabeza, no puedes oír la voz de Dios. Hay demasiado ruido en tu cabeza, demasiadas incoherencias. En otras palabras, la mente y las expresiones de la lengua deben estar apartadas para el uso exclusivo de Dios. Tu lengua le pertenece a Dios, tu mente le pertenece a Dios, tu corazón le pertenece. Tú debiste haberlo apartado para Dios. No debes permitirte sentir algo que no esté en alineación a la voluntad de Dios. Incoherencias, no te las permitas. Dios te prepara para oír su voz, te tiene que preparar, y lo hace por la lectura
y por medio de la oración. El día, el momento va a llegar donde vas a oír su voz. Entonces es aquí, lectura, oración, donde debes pasar la mayoría de tu tiempo. Eso le decía, dedíquese en el 2025 a hacer esto. Hágalo. Dedique la mayoría de su tiempo a hacer esto. Tómelo en serio. Prepárese, get ready. Pastor, ya leí la Biblia toda completamente. Read it again. Well, I've already done it 2 times. Do it again. Yo no le puedo decir ni cuántas veces ya la he leído. Y no voy a parar. Él está leyendo ahora en inglés, nada más en inglés. Doesn't mean anything. I'm just getting ready. Estoy buscando prepararme, es todo. Y que Él haga lo que Él vaya a hacer. Cuando lo haga, busca y pida oír la voz de Dios en su palabra y en la comunión que usted tenga con Él en oración. Busque ser santificado de toda incoherencia emocional, mental, espiritual, las que ha identificado y las que no también. Dígale, Señor, si hay algo en mí, si hay incoherencias en mí, remuévelas. Yo no quiero ninguna incoherencia en mí. Quiero ser coherente contigo. Quiero estar en tu voluntad. Quiero oír tu voz. Aleluya. Póngase de pie. Cuando usted quiera tener un tiempo más poderoso delante de Dios, prepárese. Venga preparado. No espere que un canto lo detone o active. Usted debe venir ya preparado. Aleluya. Wow. ¿Cuántos pueden decir, Dios me ha hablado? Dios me ha hablado. Sí. Escuche, Dios nos ha hablado. Nos ha hablado. Yo estoy viendo esto también en otra luz. Y si algo entonces, hermanos, debemos evitar es ser personas incoherentes. Incoherentes. Aleluya. Ore a Dios. Vamos a orar. Padre, conforme a esta palabra que nos has dado, entendemos que podemos ser movidos por incoherencias, comportamiento, actitudes, pensamientos incoherentes a tu voluntad, a tu palabra, a tu voz. Y entendemos que no podemos hacer cosas, aunque parezcan espirituales, si no estamos oyendo tu voz. Y aún en la que está escrita, porque ahí nos dices ya mucho de cómo debemos ser y lo que debemos hacer. Y entendemos que si hay áreas en nuestra vida que están incoherentes, Dios, pero queremos removerlas de nuestra vida. Entendemos también que debemos hacer nuestra parte en prepararnos. Samuel dice, tu palabra se
preparó y ministraba delante de ti y estaba dedicado en el templo y no te conocía, pero estaba haciendo lo que sabía que estaba escrito. Y porque Él fue fiel a tu palabra escrita, tú lo hallaste acepto. Y ahí es donde quizás muchos de nosotros necesitamos empezar. Nos acabas de hablar hace poco antes de esta palabra y nos dijiste, haz algo diferente, prepárate diferente. ¿Qué si obedeces? ¿Qué si ayunas? ¿Qué si lees la palabra? ¿Qué si oras? ¿Qué si amas a la gente aunque no te amen? ¿Qué si les das lo tuyo aunque no te den nada? ¿Qué sí? Pero sabemos que si obedecemos tu palabra, tú nos vas a bendecir y nos vas a recompensar, porque así lo dices. Pero a veces las incoherencias nos detienen de hacer aún lo que sabemos que debemos hacer. Y por eso te pedimos perdón. Pero creo que estamos entendiendo esta palabra claramente. No podemos permitir la enfermedad espiritual de una incoherencia en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Que todo nuestro ser te sirva, oh Dios. Gracias por hablarnos como nos hablas, porque nos estás llamando a un nivel de preparación más alto. Sí, Señor, gracias. Gracias, lo entendemos. Síguenos hablando. Síguenos hablando. En el nombre de Jesús. Amén.